agradecido con ustedes por estar este día con nosotros. Martes 9 de noviembre, pues como decíamos ayer, ya Ramón, estos días ya casi solo son de celebraciones. Bueno, ojalá que no vaya a haber muchos problemas con el carnaval, porque pareciera que hay informaciones que va a ser de una forma, va a ser de otra, pero creemos que debemos de cuidarnos, porque todavía el COVID anda para arriba y para abajo, y eso pudiera ocasionar otra ola y otro problema. Recuerden que el viernes hay partido de la selecta, entonces siempre que hay partido de la selecta o otro evento de esa magnitud, siempre hay problemas posteriores. Queremos agradecer a nuestros amigos que nos ven en Morazán, La Unión, San Miguel, Colonia La Milagro de La Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en la Pacífica también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este día tenemos un tema que, como lo discutíamos cuando lo programamos con Ramón, poca gente lo quiere tocar. Pero las cosas hay que enfrentarlas, porque muchas veces por no enfrentarlas y dejarlas a un lado, ocasionan otros inconvenientes. El tema del suicidio es un tema recurrente, lo que pasa es que muchas veces la familia esconde la situación o no nos damos cuenta, pero ya Ramón va a dar unas estadísticas que son complicadas y las edades también que pueden tener motivaciones que los lleven al suicidio. Muchísimas gracias a aquellas personas que ya se están conectando con el Facebook Live, la licenciada Juliadelma Aparicio de Vázquez, muchísimas gracias. Si algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario para el licenciado González, háganoslo llegar a través de la cuenta de Facebook Live y con gusto nosotros se lo pasamos. Iniciamos. ¿Qué podemos considerar como el suicidio, Ramón? Bueno, buenas noches amigos televidentes, buenas noches licenciado. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este set. Bueno, el suicidio es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno mundial. Sucede en todos lados, sucede en las mejores familias. Una de las características de este problema es de que no discrimina religión, ¿verdad? Credo, ni edades incluso, porque hay suicidios infantiles. Y según la Organización Mundial de la Salud, establece de que el suicidio es todo acto, ¿verdad?, deliberado, ¿verdad?, del individuo de atentar contra su propia vida. O sea, de atentar con lo más valioso que Dios nos ha dado, pues, correcto, que es la vida. Y hay estadísticas bastante lamentables a nivel mundial. Para que tengan una idea, amigos televidentes, cada 40 segundos hay una persona que se está suicidando. A nivel mundial. En este momento que nosotros estamos conversando y vamos a desarrollar este programa, hay personas que están, digamos, haciendo el acto mismo de suicidarse. Otros los están pensando, otros están haciendo planificaciones de cómo querer morir, porque estas personas planifican su muerte, ¿verdad? Ellos de la idea se pasan a lo que es la creación, la ideación, hasta llegar al hecho final, que es la muerte. Hay 1.5 millones de personas suicidándose al año. Pucha. Eso significa que cada 40 segundos una persona está perdiendo la vida, está perdiendo la batalla, ¿verdad?, de seguir en este mundo. Correcto. Así es que es bien interesante. Yo considero de que todos nosotros tenemos un compromiso moral, un compromiso ético, social con la población, y por eso nosotros hemos tomado a bien traerles esta temática. Como decía el licenciado, esta temática no muchos profesionales les gusta tocar, porque se tocan fibras bastante sensibles de las personas, y mucha gente por miedo no abordan estos temas. Sí, pero estos temas deben de hablarse. El hecho de hablarse del suicidio no quiere decir que esto va a generar más suicidio, no, al contrario, esto va a prevenir, ¿verdad? Porque vamos a identificar en el desarrollo del programa algunas de las sintomatologías que presentan estas personas. Correcto. No, y viéndolo, y tal como le decía el licenciado González, debemos de considerar que no hay edad, no hay estatus, no hay profesión, no hay sexo, aunque de acuerdo a las estadísticas que ya les va a dar el licenciado González, son más hombres los que se suicidan. Pero vamos entrándonos, porque lo que queremos es que usted en su hogar, cuando vea alguna de esas características que el licenciado González va a dar, pues tome cartas en el asunto, no esté esperando, porque muchas veces decimos, solo tonteras anda pensando, mono a ver qué es lo que está pensando, y esa es la explicación más fácil. Cuando acordamos, ha sucedido alguna situación anómala que deberíamos de considerarla nosotros. ¿Cuáles son las principales causas, Ramón, que pudieran generar eso? Cuando hablamos de suicidio, hay un 90% de que las personas que se suicidan hay un problema, hay un trastorno mental, ¿verdad?, de base.
Estos son datos estadísticos que la Organización Mundial de la Salud e incluso los manuales diagnósticos que nosotros utilizamos en psicología, pues lo establecen, ¿verdad? Y hay ciertos criterios que las personas cumplen. Uno de los principales, digamos, culpables, por decirlo así, es la depresión. Hay una característica muy interesante que se da en lo que son los trastornos depresivos, sobre todo el trastorno depresivo mayor. Uno de los, digamos, de lo más delicados, de los síntomas más delicados es de que hay ideas suicidas. Otro puede ser el trastorno bipolar, ¿verdad? Otro puede ser el trastorno esquizofrénico. Quizás decirle a los amigos televidentes de que muchos de nosotros teníamos la idea, bueno, en el caso cuando yo todavía no tenía una formación profesional de psicología, nosotros creemos de que se suicida solo aquel que vemos triste, el que está aislado, el que ya no quiere seguir adelante. No, si esta persona presenta un trastorno psicótico o esquizofrénico, esta persona puede estar en una etapa de euforia, o si es bipolar, en una manía, ¿verdad? Una alegría extrema, y puede tomar una decisión de quitarse la vida. O sea, por eso es bien importante determinar en qué estado está la persona. Por eso es necesario que la persona que habitualmente deja de tener aquellas, digamos, aquella vida o aquel comportamiento y ha tenido un cambio bastante radical en su comportamiento, hay que ponerle mucho cuidado. Quizás más adelante vamos a dar, cuando demos las recomendaciones, vamos a hablar sobre estos aspectos, qué debemos hacer, cuáles son los indicadores que nosotros debemos tomar en cuenta para poder ayudarle a una persona con ideas suicidas. ¿Existiría dentro de las causas el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso físico, problemas económicos? ¿Pudieran acarrear esas situaciones, Ramón? Correcto, es que esto es multicausal y hay digamos, componentes psicológicos que se pueden dar, incluso sociales, ¿verdad? Hablamos del bullying en los niños, que se puede dar, hay suicidios infantiles también. Y la causa se puede dar por abusos, ¿verdad?, sexuales en los niños, el bullying, ¿verdad?, el desplazamiento digamos, de afecto hacia los niños, que se sienten solos, y algún comportamiento también que ellos manifiestan, de sentirse solos, de decir que a nadie les interesa ellos, ¿verdad? Entonces hay muchos. Otro de los aspectos también que podemos decir es de que hay personas adultas mayores que les dan diagnóstico, ¿verdad?, de enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, VIH, insuficiencia renal, un cáncer terminal. Estas personas, porque ese es un rango bastante alto, el suicidio se da mayormente en personas de 15 años a los 44 años. En ese rango. En ese rango se dan los suicidios, digamos, en su plenitud. En su mayor cantidad. Pero hay personas adultas mayores que se están suicidando, ¿verdad? Últimamente, acá en El Salvador se dieron 2 casos de señoras adultas mayores que se suicidaron. De hecho, yo hice un comentario en mis redes sociales y posteé algo ahí y haciendo referencia a eso. Lo importante acá es de que poner atención. Todos tenemos responsabilidad. No solo el gobierno, no solo el Ministerio de Salud. Esto se ha vuelto un problema de salud socialmente. Y esto afecta desde la familia que pierde su ser querido, también la comunidad. Porque se da un fenómeno también, que cerca de donde ha habido una persona que se ha suicidado, habría que hacer un estudio profundo de esto, pero sí es un comportamiento que se da. Siempre otras personas que son cercanas o amigas de esta persona se suicidan. También se da ese fenómeno, y esto lo hemos visto nosotros. Acá en San Miguel hay una calle que es bien famosa, creo que del Triángulo hacia abajo. Hay unas personas que se suicidaron, después con los años se suicidó otro y así. Entonces hay un comportamiento suicida, y eso en el ambiente, y por eso afecta a lo que es la comunidad, ¿verdad? Esto habría que hacer un estudio bastante profundo, por qué el comportamiento se adapta o lo adoptan la gente para cometer el suicidio. Existen, ya que usted está hablando de eso, perdón Ramón, usted está hablando de eso, ¿existen algunas religiones que
que promueven el suicidio, como es la religión islámica o los musulmanes, por ejemplo, el Estado Islámico y todo eso, es parte de toda esta multicausalidad que usted está hablando. Fíjese de que ya entrando a las cuestiones más religiosas, bueno, el suicidio, esto atenta, es contrario a todo digamos, la supervivencia humana, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estas teorías o estas, digamos, religiones lo hacen de carácter, digamos, espiritual. Para ellos esa ceremonia podía ser de alcanzar ¿verdad? Otra dimensión. Ya, pero entramos en lo que es el suicidio como un problema social, ¿verdad? Ya sería otro tipo de causa. Yo creo que no entra ahí en esa categoría, porque el suicidio siempre va a ser un problema social, un problema, digamos, de familia. Se distorsionan muchas cosas en la sociedad. Y excelente que lo haya aclarado, porque, por ejemplo, esa gente se supone que las preparan para ir a suicidarse, ir a hacer incluso matazones, porque matan 20, 30, 40 personas, pero les dicen que van a ir a otro lugar donde va a haber vírgenes, van a haber manzanas, van a haber de carne de puyazo, va a haber carne de ese lomo rojizo y todo eso que les dan para entender que van a otro lugar mejor. Entonces no cabe dentro de ese tema. No cabe, porque aquí lo vemos como un trastorno, como una situación, un fenómeno social. Ya ellos, me imagino que ellos lo ven como algo astral, ¿verdad? Como una ideología que lo lleva a otra dimensión, a otro nivel. A otro nivel. Le voy a hacer hay ya una persona que está haciendo una pregunta. Bueno, el licenciado Samuel Valencia está diciendo excelente tema. También queremos felicitar al licenciado Samuel Valencia. Está cumpliendo 24 años, ¿verdad? Samuel está cumpliendo 24 o 25. Está muy cipote el licenciado y es uno de los mejores contadores públicos académicos que hay aquí en San Miguel. Lo puede buscar también ahí por el Calvario, sobre la cuarta es esa, ¿verdad? La que va para el centro, no, la segunda, por ahí lo puede buscar al licenciado, ahí por el Calvario, una casa de 2 plantas, para que lo saque de los apuros, hoy que ya va cerrándose el año. Pero hay una pregunta de un educador, fíjese, correcto, que dice Alberto Mexicano. Muchísimas gracias, Alberto, por estarnos viendo. Dice: buenas noches, el suicidio es un tema que es muy necesario que sea abordado. Soy educador y tengo una consulta, dice. ¿Cómo identificar a un menor de edad que puede estar considerando suicidarse? Ya íbamos a hablar un poco de los comportamientos suicidas, pero es bueno que le demos atención lo vamos a abordar en este momento, porque creo que vale la pena, y por respeto a los televidentes. Es correcto. Vamos a ir abordándolo. Sí, vaya. Hay conductas manifiestas en los niños. Se refiere a un niño, ¿verdad? Sí, a un menor de edad. Dice. Ok. Estos niños presentan retraimiento, presentan también en muchas ocasiones agresividad. Estos niños dejan de hablar con sus amigos, dejan de hablar con sus papás. Hay un cambio radical en su conducta. Presentan también irritabilidad con sus propios hermanos, ¿verdad? Hay una deficiencia, digamos, en el campo educativo, ¿verdad? Pierden la idea de hacer las tareas, se vuelven respondones con los papás. Correcto. Entonces, lo importante acá es de que los padres de familia, cuando vean una conducta que no es la habitual en los niños, poner atención. El suicidio no es de que el papá lo va a aconsejar: mira, portate bien, que hace esto, hace lo otro. No, lo importante es que inmediatamente al ver esa conducta que no es la habitual en el niño, llevar el niño a un profesional de la salud para que le haga una evaluación, ¿verdad? Hay niños que pueden estar sufriendo algún abuso sexual y por vergüenza, correcto, por temor, correcto, por el miedo al regaño, a la burla pública, no comentan el problema. Es correcto. Pero hay manifestaciones. Si usted quiere saber si el niño está siendo objeto de algún abuso, póngalo que le haga un dibujo. Y si usted no tiene, pues para la consulta psicológica, ¿verdad? Entonces consulte con algún amigo ahí, mándele la captura de la fotografía y que le hagan una evaluación al dibujo proyectivo, ¿verdad? Porque ahí en los dibujos de los niños aparecen muchas situaciones que hay que tomar en cuenta. Estas son pruebas proyectivas que uno en la práctica clínica uno pone a dibujar el niño, ¿verdad? Hay varios test que también se pueden hacer, y ahí se ven algunas características, ¿verdad? Entonces, y esto es de abordarlo también en familia, ¿verdad? Porque la psicoeducación es muy importante.
no pensar que el niño es porque es malcriado, es porque es mal educado o es una etapa de agresividad que está pasando, no. Busquemos la ayuda necesaria. Por eso es importante, cuando los niños manifiestan una conducta que no es la habitual en ellos, hay que buscar inmediatamente lo que es la asesoría profesional. Quiero hacer una pregunta por lo que el señor mexicano nos está planteando. Por ejemplo, pudiera darse que un niño que está siendo abusado, ya sea en la escuela, porque también es el problema que la gente más cercana es la que violenta los derechos a los niños. Sobre todo los que tienen poder o ejercen alguna autoridad sobre los niños. El niño puede manifestar alguna acción o alguna actitud agresiva. Correcto. O se vuelve más retraído. No, se pueden dar en las dos vías. Se puede retraer o puede demostrar agresividad, pero estos son síntomas de que el niño está pidiendo auxilio, sí, ¿verdad? De hacerse ver que hay algo. Aquí también es bien importante la colaboración del docente, ¿verdad? En el caso, en el ámbito educativo, del docente y, bueno, el docente tendrá la responsabilidad de poner digamos, en contexto la situación que está pasando. No, y le hacía esta pregunta, ya vamos a irnos a la pausa comercial, ya falta menos de un minuto. Le hacía esta pregunta que si quiere la abordamos después, en el sentido de que, por ejemplo, una madre que se volvió a casar o un padre que se volvió a casar y le están violentando las cuestiones a los niños, incluso violencia sexual. El niño, en su forma de llamar la atención, puede ser agresivo, y en lugar de ayudarle, lo que hacemos es penquearlo, sin saber que lo que estamos haciendo es profundizando el problema. Correcto. Le estamos bajando la autoestima al niño, sí. Y este niño va a crecer con carencias afectivas. Cuando entre la adolescencia, él va a querer hacer o venganza, pues ese sentimiento de venganza hacia la otra persona que le está haciendo el daño. Correcto. Hay manifestaciones también, baja autoestima. Puede ser que el niño tenga de 7, 8, 9 años y pase un tiempo de, por ejemplo, la incontinencia en la orina, ¿verdad? El no controle lo que son los esfínteres, la enuresis, la encopresis, ¿verdad? Que se haga en su chorcito, en la escuela o en la casa, o se orine en sus pantaloncitos. Entonces, esos son también algunos puntos que hay que tomar en cuenta. Siempre hay que descartar la parte médica, ¿verdad? Sí. Pero si el niño ya se le había quitado, digamos, que se orinaba o se hacía o se defecaba en su ropita y involuciona, entonces hay que poner mucha atención en eso. Siempre hay que descartar la parte, ¿verdad?, médica Correcto. Para poder abordar. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Queremos agradecer a nuestra buena amiga Lourdes Ramírez, que nos está viendo desde los Estados Unidos, a nuestro buen amigo Máximo López, un gran compañero en el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Saludos a todos los del Instituto Nacional Isidro Menéndez. Muchísimas gracias también por estarnos viendo. Máximo vive en San Salvador. Gracias, Máximo, por estarnos viendo. Vamos a ir a una pausa comercial. Lo que viene ya es cuáles son los comportamientos que tiene la gente que se quiere suicidar, porque eso es bien determinante, ponerlo, como decimos en buen salvadoreño, ojo al Cristo. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un tema que ya está, como decimos, agarrando calor. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa conocer algunas situaciones que se puedan estar presentando. Estamos haciendo, queremos mandarle nuestros saludos solidarios, nuestras oraciones solidarias y también nuestros abrazos solidarios a la familia de nuestro buen amigo Ari Brand, de la familia Brand, de ahí por el Calvario. Aunque ya la familia Brand ya no vivía ahí, algunos viven en Estados Unidos, otros me parece que en Inglaterra y otros viven en la zona occidental del país. Especialmente a Ramón Brand, que fuimos compañeros en la Escuela Renovada Ofelia Herrera. Ramón, un fuerte abrazo, hermano, por lo que está pasando por Aris, y toda la gente de la colonia Belén lo está sintiendo. Hablemos del comportamiento de los suicidas. Muchas veces dice el verse agobiado. ¿Qué es sentirse agobiado? Porque muchas veces como decía mi abuelo, se te tupe la mente, que no hayas que hacer, se te traba la mente. ¿A qué se refiere ese comportamiento suicida, Ramón? Fíjese de que muy importante lo que usted acaba de mencionar. Las personas que se suicidan realmente no es que quieran morirse, no es que quieran, digamos, acabar con su vida. Realmente lo que les está agobiando y lo que les está generando esa desesperanza es el dolor. Muchas veces el dolor emocional.
el dolor de una enfermedad, porque el dolor puede ser físico y psicológico, ¿verdad? Mental. Pero para ya ahondar en lo que es el tema del suicidio y de los comportamientos, el suicidio tiene un ciclo. Tiene un ciclo que empieza con lo que es la idea, ¿verdad? De ahí se pasa a lo que es la amenaza, de la amenaza también se pasa a lo que es el intento y posteriormente termina con concretar lo que es la muerte. Pero dentro de todas esas, dentro de las ideas, por ejemplo, la gente presenta algunas manifestaciones o comportamientos que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, dicen la vida no vale nada, no vale la pena vivir, por ejemplo, son uno de las frases más comunes dentro de las ideas suicidas, ¿verdad? Yo debí morirme, por ejemplo, me voy a matar de cualquier forma, me voy a lanzar de una pasarela, me voy a lanzar de un edificio. Por eso estas personas, es importante que las personas que están padeciendo o que están con estas ideas suicidas, los familiares tienen que tener la responsabilidad de no dejar cosas, ¿verdad?, a la mano con las que puedan dañar, dañar prácticamente. Ellos empiezan a flagelarse, a hacer situaciones así, a tomar pastillas de cualquier pastilla, pero de manera indiscriminada. Una de las causas de la muerte en suicidio es, el consumo de los fertilizantes, ¿verdad? Los fertilizantes de hortalizas, por ejemplo, el lagnate. Y eso toman. Toman eso para acabar con su vida, ¿verdad? Eso ya y esto se da más en los hombres, ¿verdad? Las muertes más violentas, más irracionales, podríamos decirlo, porque una persona normal no se haría daño, ¿verdad? Su propia, pero están bajo de alguna. El abuso de alcohol también tiene que ver mucho con lo que suicida, las conductas, ¿verdad? Extremas, tiene que ver con los comportamientos suicidas. Dentro de las amenazas también expresiones como verbales o escritas. De repente dejan un diario donde dice que ellos han tomado una decisión y que los perdonen y que la familia, que no sé qué. Ellos manifiestan eso. Eso está dentro de las amenazas. También se dan lo que son los intentos, ¿verdad? Esto es cuando ellos intentan, pero realmente no llegan al punto de perder la vida, de quitársela. Entonces, estos son problemas autoinfligidos, se le llama. Y ya cuando se da lo que es la muerte, sí, porque ya hay una idea, ya hay una planificación, ya hubo un proceso y la persona optó con quitarse la vida. Ahí sí no hay vuelta atrás. Correcto. En el intento sí la gente puede regresar y hay muchas personas que cuentan la historia, ¿verdad? Ese proceso que fue bastante trágico. Pero esto es de tener cuidado también, porque una persona que intenta suicidarse lo va a intentar nuevamente y hasta que va a lograr el cometido, que es acabar con su vida. Sí. Por eso es bien importante que busquen la ayuda profesional, y en caso de que estas personas estén en este proceso, muchas veces la terapia psicológica no va a ser suficiente para sacar de ese estado, ¿verdad?, de desesperanza a estas personas, y por eso va a haber necesidad de una intervención psiquiátrica. Por eso es muy interesante saber eso. Y no quedarse solo con la intención o para lamentar después, porque si podemos ayudar, podemos también salvar una vida. Es correcto. Bueno, queremos saludar también a nuestros amigos de la colonia 21 de noviembre que nos están viendo. Muchísimas gracias. Manuel, aunque Manuel vive en los Estados Unidos, habías colocado, ¿verdad, Manuel? No, dice desde Yonkers, Nueva York. Gracias, Manuel, pero somos muy buenos amigos. Hace poco te vi, Manuel, ya regresaste. A la licenciada Juliadelma Palicio de Vázquez también. Queremos saludar a nuestro buen amigo, nuestros fans, Neri Castillo. Neri, gran amigo también de Ramón. Muchísimas gracias. Hay algunas cosas que debemos de madurar, Ramón, porque esos comportamientos suicidas también pueden malinterpretarse con otras situaciones. Y entonces, ¿dónde el familiar? Ya dio usted incluso una ruta, si usted quiere llamarle a aquella persona que empieza a decir que la vida no vale nada, como dice, que empieza a escribir. Pero ¿qué ruta deberíamos de tener los parientes o los amigos, más que todo en las áreas rurales, no, también en las áreas urbanas,
de ese comportamiento cada vez más cerca, porque como usted dice, si usted deja una pastilla matarrata, pues lo primero que se toma la gente o esa sustancia, ¿habría alguna ruta que pudiéramos establecer, tal vez no específica, pero sí un poco general, de ese comportamiento para decir, no, este está, o esta está llevando a esa situación? Por ejemplo, perdone, oye, leí un poco que el envejecimiento pudiera ocasionar también fuertes incidencias en el suicidio. La muerte de un ser querido, por ejemplo. Hay mucha gente que se echa la culpa de la muerte de otra persona. Traumas emocionales, por ejemplo. Las enfermedades físicas graves o dolores, por ejemplo. Hay cáncer que da unos graves dolores que la gente prefiere pensar mejor morirse, pues, o suicidarse. ¿Qué ruta tendríamos, Ramón? Fíjese de que lo importante aquí es el acompañamiento. En la familia no es tanto que va a aportarle consejos, o no es tampoco de que lo va a llevar al líder de la iglesia y que le va a sacar. Hay creencias que hay que respetar, pero realmente un trastorno mental requiere otro tipo de tratamiento. En el caso de la familia, lo que tiene que hacer es buscar la ayuda externa, profesional, para que ver de qué manera se le puede ayudar al pariente. De lo contrario, no se puede solo con el consejo o querer estar ahí. No, si usted tiene una persona que está con problemas de que se quiere suicidar, o que quiere, por lo menos, o que tiene las ideas suicidas, acompáñelo, hágale saber de que usted está incondicionalmente ahí con él, y que si tiene amistades, pues tráigalos y que estén ahí, ¿verdad? No trate la manera de reprocharle esa actitud que él tiene, porque es bien importante. Lejos de eso, de querer de salir del problema, lo van a sofocar de una manera que puede optar más rápido de hacer la situación. Yo sugeriría que repitamos varias veces la dirección de su clínica. ¿Por qué? Porque es interesante que por lo menos se comunique con un profesional que le pueda dar una asistencia técnica en un momento determinado, no sé, una asistencia psicológica, que incluso por teléfono, por lo menos para paliar un momento, porque hay una pregunta muy interesante aquí, Ramón, que dice Madaí Enríquez. Muchísimas gracias, Madaí, por estarnos viendo. Dice, ¿será que hay personas que hacen intentos de suicidarse por chantaje o no? Dice, o sea, pues sí, es otra forma de ver el mundo, que alguien diga, me voy a matar, pero de mentol, como decía mi abuelo. Claro, por obtener algún beneficio. De hecho hay un tipo de suicidio que se llama máscara, que las personas más que todo lo hacen para obtener algún beneficio, alguna herencia y cosas así, pero ya hablando netamente de lo que es el suicidio, ya es un comportamiento bastante complicado, y nunca hay que dejar, aunque sea chantaje, siempre hay que ponerle atención. Hay que tomarlo en cuenta, sí. Porque realmente no somos así peritos, ¿verdad? Para decir, este es un chantaje, este es un aquí. No, tomémoslo seriamente el tema, y hay que abordarlo de la misma seriedad, ¿verdad? Hay algo muy importante que se me había quedado, licenciado, mencionar. Dentro de las digamos, síntomas o de los factores de riesgo que podemos mencionar del suicidio, hay un sector de la población que es bien vulnerable, y son las jovencitas. Y estamos hablando de las personas que tienen el problema de anorexia nerviosa, ¿verdad? Los problemas que son, son trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia. Las niñas que necesitan tener un 90, 60, 90, ¿verdad? Y no logran, y se mantienen gorditas, y ahí viene el bullying social. Y estas personas también corren el riesgo de atentar contra su vida, ¿verdad? E incluso, aunque no lo hagan directamente, pero están atentando contra su vida cuando dejan de percibir lo que son los alimentos, y de una patología de un trastorno alimenticio pueden pasar lo que es la muerte. Es terrible. Margarita Pérez le manda saludos. Dice, excelente tema y programa. Agradecimiento sincero al licenciado González, dice Margarita Pérez. Muchísimas gracias por estarnos viendo, el licenciado. Saludos le manda, ¿verdad? Gracias. Bueno, vamos a ir viendo ya, porque vamos a ir a otra pausa comercial. Tenemos un par de minutos todavía. Correcto. Para poder hacer algunos
algunos ejemplos y consejos. Por ejemplo, ya dio usted uno, porque muchas veces en la misma familia somos facilitadores del suicidio de alguna persona cuando no le damos el tratamiento adecuado. Como dice usted, no sabemos en la escuela, no sabemos qué problema está pasando, no sabemos cómo fue tratado en la niñez, porque ¿se acuerda cuando veíamos que hay cierta edad cuando el niño forma su personalidad? No sabemos si eso estaba escondido por ahí, se le viene a la mente. ¿Qué nos puede decir de eso, Ramón? Fíjese que es importante porque los niños la personalidad se va formando hasta que dejamos de... Pero la base de la personalidad está en la infancia. Sí, sí. Cuando no se le garantiza una buena infancia al niño, el niño crece con carencias afectivas, con vacíos emocionales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el niño entra a una etapa ya de adolescencia y en busca de su sexualidad, puede entrar en contubernio, ¿verdad? Esa búsqueda de su orientación sexual se ve alterada. La otra parte que se puede ver alterada es las codependencias emocionales. Se buscan personas que les ejerzan autoridad o poder y los manipulen. Entonces eso va en contra de un desarrollo personal. Se meten en relaciones tóxicas, ¿verdad? También se meten a relaciones nocivas como el alcoholismo, la drogadicción, que es bastante enmarcada en los casos de suicidio, y por eso es de garantizarles una buena infancia a los niños, para que ellos crezcan con seguridad. Un niño con seguridad y con una buena autoestima es un niño funcional socialmente. Ah, correcto. O sea, que lo que debemos de garantizar desde una tierna edad, de hacer... que crezcan sanos. Que crezcan sanos, con una mentalidad sana. Porque muchas veces se manipula a los niños, incluso cuando se separan los padres y los niños quedan pequeños, hay una gran manipulación, tanto de uno como del otro. Correcto. Eso se le llama en psicología alienación parental, ¿verdad? Que uno de los progenitores manipula al niño para obtener algún beneficio o para dañar a la otra persona. Eso es bien importante también, y aquí el mayor afectado es el niño. Y los problemas puede hacer que no se vean en la infancia, pero se van a desencadenar algo peor en la adolescencia o en la parte adulta. Y que crea serios problemas. Bueno, ya nos están diciendo que tenemos que hacer un corte. Nuevamente, licenciado Samuel Valencia, felicidades por sus 24, 25 años. No nos quiso decir si ya pasó de los 60 o todavía está un poco antes de los 60. Ya vamos a regresar, por favor, no nos cambie. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. También nuestros abrazos solidarios y nuestras oraciones para la familia Brand por la muerte de nuestro buen amigo Eric Brand. Un saludo, Ramón Brand, por ese hecho irreparable de la muerte de tu hermano. Por si quieren tener alguna consulta, alguna pregunta, está la clínica del licenciado Ramón González en la 9ª Avenida Norte, número 302, Barrio La Merced. Para hacerlo más en cristiano, enfrente del parqueo de Nuestra Señora de la Paz. Que hay de 2 o 3 plantas sobre la avenida, ¿verdad? Sobre la avenida. Entonces la calle que viene, si queremos llamarla en más cristiano todavía, del portón del Charlet para allá, ¿verdad? Correcto. Entonces ya no tienen por dónde perderse. Y el teléfono, por si quieren llamarlo, son los 2660-0364, 6030-5804, por si quieren hacer alguna consulta. Hoy vamos ya a algunas recomendaciones. Tenemos el tiempo suficiente para que Ramón pueda extenderse para hacer algunas recomendaciones, porque no es posible que usted vea que de repente alguien anda triste y usted no diga nada. Algo puede estar pasando, algún problema financiero, los viejitos que vamos a más viejitos, entonces todo eso puede estar generando algún comportamiento anormal, y nosotros debemos de tener sumo cuidado, inclusive para los profesores, los de Ministerio de Educación que viven en zonas rurales. Yo creo que debería haber alguna capacitación, por lo menos para tener algún indicador. Queremos saludar, ya hablando de profesores, a nuestro buen amigo Isaac Gómez. Ya vamos a hacer un club de fans de Voz de Oriente allá en la colonia 21 de noviembre. Isaac, muchísimas gracias por estarnos viendo. ¿Qué recomienda usted, Ramón, al ver algunas cosas de esas? Bueno, en primer lugar, recomendarle a las personas, ¿verdad?, a los familiares sobre todo de estas personas, porque se convierte en una red de apoyo, el familiar, el amigo,
El profesor. Correcto. La persona que tiene el problema de idea suicida, él trata la manera de meterse en un, digamos, como en un cascarón, ¿verdad? Que no permite, digamos, que sobrepasen esa burbuja donde están enfrascados ellos, y eso pues limita la posibilidad de ayuda. En primer lugar, bueno, como profesional, lo que se hace es establecer un contacto con la persona directo, ¿verdad? Evaluar el peligro de la idea o del comportamiento suicida. Si esta persona presenta algún síntoma bastante grave y que uno considera desde la experiencia que uno tiene, que esta persona va a seguir haciendo ideas o cometer el suicidio, referirlo inmediatamente a lo que es el servicio psiquiátrico, ¿verdad? Con psiquiatría, porque va a necesitar lo que es la medicación. Hay casos extremos que la medicación es la única alternativa en estos momentos, por lo menos para estabilizarlo, ¿verdad? Esas ideas. Y obviamente se le da el seguimiento, ¿verdad? Y las acciones concretas que se pueden hacer es hablar con la familia, enseñarles la manera de tratar al paciente o a la persona que está adoleciendo esta situación, ¿verdad? Por no recriminarle, no encararle situaciones, conductas visibles en ellos, sino que ser empáticos. Y aquí quien está padeciendo es un dolor emocional, un dolor interno que tiene esta persona. Y ella ha dejado de percibir las posibilidades de vivir más, ¿verdad? Se ha detenido en el tiempo y la única opción que ellos encuentran es acabar con su vida. Pero realmente nosotros sabemos, y de la parte racional, porque no estamos padeciendo eso, y algo muy importante, que nosotros no estamos exentos a padecer una situación del suicidio. En cualquier momento puede aparecer una idea suicida en nosotros, cualquier evento traumante en nuestra vida, un divorcio, una separación, una pérdida de un hijo, cualquier cosa puede desencadenar, sobre todo si tenemos algún antecedente psicológico o una predisposición a una enfermedad psicológica. Entonces, lo importante es que nos pongamos en contacto con un profesional de la salud. Si usted tiene alguna persona o conoce algún amigo que está padeciendo o ha cambiado su manera de ser, incluso hasta sus pensamientos, y que habla frecuentemente acerca de la muerte, recomiéndele, busque ayuda, acompáñelo, ¿verdad? Porque el acompañamiento es muy importante. Puede estar cerca de la persona, aunque no le diga nada, pero ese vínculo que usted está haciendo ahí le genera seguridad a esta persona. Obviamente todas las cosas con las que él se puede dañar hay que retirarlas. Si es posible, modificar el cuarto, si hay vigas expuestas, digamos, porque uno de los mayores actos de suicidarse es el por ahorcamiento, ¿verdad? Por asfixia mecánica, el ahorcamiento, que cuelgan algo en el techo y se suspenden. El otro es por armas de fuego, y estas son ya armas letales, pues, que difícilmente la persona sobrevive a eso. No, bueno, queremos saludar a nuestro buen amigo licenciado Óscar Aguilar Fernández. Muchísimas gracias, Oscarito, por estar pendiente con nosotros. Saludos a la gente de la colonia El Molino. Salúdame a Óscar Paredes también, al tocayo. 3 Óscar van a estar saludándose. Así que salúdamelos también, Oscarito, y gracias por estarnos viendo. Y quiero hacer esta pregunta: los factores de riesgo, Ramón, porque en alguna medida son cosas, si queremos llamar, que no debería ser así, cosas cotidianas que se están dando, por ejemplo, y que debemos de ponerle atención. Bueno, voy a dar nuevamente Novena Avenida número 302, Novena Avenida Sur número 302, en concreto enfrente del parqueo del Hospital de Especialidades. Quiere hablar al licenciado 2660-0364 y 6030-5804. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que debemos? Y perdone, Ramón, y le hago esta pregunta porque los profesores, los maestros, ya sea en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, los sacerdotes, por ejemplo, deberían de tener una preparación para conocer este tipo de situación. Los pastores, por ejemplo, deberían de tener, los policías, y entonces empieza a hacer un círculo que pudiera facilitar que la gente ya no siga en ese entendimiento. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo, Ramón? Es importante, retomando lo que usted dice, que deberían de conocer algunos factores. Por ejemplo,
deberían de instruirse en lo que es los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Que es lo primero que se le da a las personas que después de un evento catastrófico, y la orientación, ¿verdad? Garantizarle la seguridad y el traslado hacia una clínica o un hospital, etcétera. Porque hay personas que han intentado suicidarse, lo que han hecho es cortarle el lazo, porque afortunadamente se han percatado de que estaba haciendo eso, pero lo han dejado ahí al paciente, y esa persona está en un estado enfermizo. Propensa a hacerlo, propensa a volverlo a hacer. Una persona que intenta suicidarse una vez, lo va a intentar 2 veces, 3 veces, hasta que va a cometer ¿verdad? Si no se ponen vivos, como decimos. En los factores de riesgo, aquí es bien importante. Miren, los estados estresantes en la vida diaria son bien importantes y determinantes en este sentido. La pérdida de la pareja, ¿verdad? Los problemas económicos, la pérdida del trabajo, los problemas con los jefes, problemas familiares, ¿verdad? Las infidelidades también. O sea, hay muchos factores que pueden generar en un ambiente suicida. Por eso es importante que las personas le dediquen tiempo, inviertan en lo que es salud mental, porque tiene que ver bastante con la salud mental. Una persona con una calidad de salud mental no va a pensar, quizás sería como la última remota opción que pensara en el suicidio. Pero hay personas que el primer problema lo que piensan es en suicidarse. Entonces, pero la vida es tan bonita que nosotros debemos de apreciarla, ¿verdad? Ya que nosotros también no tenemos esa capacidad de quitarnos o de dejar o decidir por nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos una creación divina de Dios prácticamente. Sí, y también de Estados Unidos nos está viendo una gran amiga. Muchísimas gracias, Vilmita, por estarnos viendo allá en los Estados Unidos. La licenciada Ana Vilma Monteagudo, muchísimas gracias por estarnos viendo, y dice buen tema el que están abordando. Muchísimas gracias. Abrazos a la familia, a sus hijos y a toda la familia, a su esposo. Abrazos, Vilmita, por estarnos viendo. También Carlos Ramos nos está viendo, dice saludos al licenciado Ramón González, Carlos Ramos le manda saludos. Entonces, lo importante es que vayamos buscando mecanismos que permitan, por ejemplo, solucionar algunas de las situaciones. ¿Se puede hablar de síntomas dentro del suicidio también? Hemos hablado de sintomatología, las reacciones que tienen los niños del aislamiento, el retraimiento. Esos son los síntomas. Esos son síntomas, ¿verdad? Y los comportamientos pues son conductuales, ¿verdad? Son agresivos, se vuelven intolerantes a la frustración. Bueno, entonces vemos de que hay una complejidad en este tema, porque mucha gente no lo toma con la seriedad que deberían. Sí. Se queda a nivel de, quiere llamar la atención y no creemos que vaya a hacer eso. La situación que se da es que después lamentamos. Aquí hemos visto hijos de médicos que se han suicidado, hijos de personas adineradas que se han suicidado, lo vemos también en la parte rural, en todos los extractos sociales, señores. Esto es un problema, es un fenómeno social, es un fenómeno pandémico, ¿verdad? Si los datos son bien alarmantes, porque 1.5 millones de personas suicidándose en un año a nivel mundial, cada 40 segundos. Y cada 40 segundos se suicida una persona, o sea, se mata completamente. Y las personas que solo lo intentan y no logran el objetivo son mucho más. O sea, es lamentable. Por eso los programas sociales que deberían de existir en nuestro país es bien interesante. Pero la culpa no es solo del ente gubernamental, también nosotros como sociedad y como entes activos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi comunidad? Le estoy garantizando, por lo menos desde mi preparación académica, yo trato la manera con las personas que tengo, la oportunidad de hablar. En mi red social yo paso publicando temáticas bastante importantes. Si hay personas que una palabrita pueden hacer que retroceda a cometer un suicidio. O un acompañamiento. Es un clic que necesitan ellos, ¿verdad? Claro. Una chispita y cambia el cassette. Sí. Por eso es importante también que las personas busquen algunas alternativas, ¿verdad? Una buena lectura. Yo les recomendaría libros como, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿verdad? El suicidio, de Herkheim. Hay Eric Fromm, por ejemplo, El arte de amar, ¿verdad? Son libros bastante maravillosos que le cambian a uno completamente la manera de pensar, sí, ¿verdad? Sí.
Así es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos aspectos que hemos hablado en este programa, licenciado. Tenemos un compromiso social con todos nosotros, ¿verdad? Con toda la población, con nuestra familia en primer lugar, y posteriormente pues hay que transmitir los conocimientos porque es bien importante. Le mandan aquí, bueno, queremos saludar al licenciado Oscar Interiano Martínez. Él es un buen amigo de San Francisco Gotera, sociólogo. LIC, fuertes abrazos solidarios con usted en esta parte de nuestros programas. Muchísimas gracias porque siempre está pendiente. A ver cuándo nos acompaña, porque él es un sociólogo muy, hemos platicado muchas veces de la temática sociológica, la realidad, y el licenciado Oscar Interiano Martínez, excelente su planteamiento, bien centrado. Y bien. El comentario que él hace es bastante atinado porque como es un problema social, se ve desde el punto de vista sociológico. Sí. Desde la unidad, digamos, de la persona, desde el yo hasta lo colectivo. Entonces hace un enlace ahí con lo que es la psicología y la sociología. Bien importante. Sí. Gracias por el comentario. También nos manda una información, este es un amigo, un docente, un maestro que trabaja en Monteca, vive en la 21 de noviembre, Isaac, yo por Isaac, pero él se pone Víctor Gómez Hernández. Dice: el suicidio, de latín suicidium, es el acto porque una persona se provoca la muerte de forma intencionada, por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas en las relaciones interpersonales, la soledad, dice, o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar a una patología psiquiátrica, dice, y ser catalogadas de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, y ha dado un montón de la personalidad y el uso y el alcohol y la droga. Correcto. Está bien el planteamiento de Isaac. Va. Para ir ya dicho imposible. cabal, ya para ir dándole salida, porque ya nos están quedando, ya casi nos está sacando Edward de aquí del local. ¿Qué tiene que ver la salud mental? ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional para que una persona busque suicidarse o no se suicide? Fíjese que en la práctica nosotros siempre hacemos una ruta de investigación acerca del paciente y le preguntamos algunas cosas, como por ejemplo si en el historial familiar existe una persona con antecedentes, ¿verdad?, de suicidio, o también se le pregunta si dentro de la familia existe alguna persona con antecedentes, digamos, de depresión, de bipolaridad, porque hay un componente también genético en esto. No es simplemente que el entorno va a afectar a esta persona o la cuestión psicológica. Por eso es bien complejo, porque lo vemos desde el punto de vista genético, lo vemos desde el punto de vista psicológico y social. La parte médica también tiene que ver, ¿verdad? Cuando a una persona se le da un diagnóstico bastante severo, que sabe que solo le van a quedar 3 a 5 meses de vida, y la persona en lo primero que piensa es en suicidarse, ¿verdad? Porque el impacto es bastante grande. Yo considero de que la salud mental debería de fomentarse desde los primeros años hasta que la persona pues es adulta, y nunca debemos dejar de nosotros de buscar información y de enriquecernos nuestra calidad de pensamiento, nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la lectura, a través de ser positivo, no buscar, digamos, no enfrascarnos en el problema. Si problemas todos tenemos, pero hay personas que tienen más herramientas emocionales que les permite tener mejor calidad de vida que otro. Un problema, por ejemplo, para mí, yo lo puedo ver como que tengo el mundo encima. Si yo se lo cuento a usted, usted me va a decir: no, hombre, ¿y eso te preocupa? O sea, porque somos diferentes, nosotros pensamos diferente, cada quien tiene su personalidad, hay diferentes tipos de personalidad, y eso también tiene que ver, ¿verdad? Hay personas que son flemáticas, hay personas que son pasivas, hay personas que son, ¿verdad?, del tipo A. De todo tenemos en la viña del Señor, como decimos. Entonces, las personas en base a eso van a pensar diferente. Bueno, licenciado González, el tiempo se nos agotó. Y este tema es inmenso, que pudiéramos pasar hablando, pero se nos va a correr, Edward. Podemos pasar hablando unas 5 horas aquí. Nos faltó el tema de la eutanasia. La eutanasia, lo vamos a hablar porque creo que son corrientes que están habiendo a nivel mundial. Me parece que en Colombia como que aprobaron la eutanasia, y eso es interesante que lo discutamos. Correcto. Muchísimas gracias por habernos visto, a toda aquella gente de Morazán, La Unión, San Miguel, los que nos
se conectaron en Facebook Live, les interesó el tema porque ya hay bastantes personas que se conectaron. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes.